Estar viendo el tema de la iglesia hoy, por eso eclesiología significa estudio de la iglesia. Pero antes de que vayamos entrando en tema, yo quiero hacer referencia a la declaración de fe que todos debiéramos tener en ese sobre que está al final de la carpeta. No dejen de leer y repasar este contenido, porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una suma de convicciones por enseñanzas bíblicas que el Señor nos trazó. Entonces, al estar desarrollando temas tan importantes, básicos hasta acá, que todos están ligados uno al otro con la necesidad de convicción, acá no estamos estudiando nada intelectualmente. Por ejemplo, si hablamos de la seguridad de salvación, como fue el primer tema, eso no es un tema intelectual, porque si aprendiéramos con la mente eso y no lo viviéramos con el corazón y la vida, tampoco podemos hablar de un crecimiento espiritual, como veíamos en algún segundo tema, ni hablar de la oración, que no es una cuestión intelectual, sino una cuestión afectiva. Nosotros estamos en oración con Dios por una cuestión de gusto, no de necesidad, por lo menos así nos ha sido enseñado. Nosotros entramos en un grado de demanda, es decir, oramos cuando necesitamos algo, pero no es para eso la oración solamente, es una cuestión afectiva. Es cuando en una de esas algún padre alza al chico y lo besa y lo tira para arriba y lo recibe y juega, no tiene nada que ver con la obligación de padre, lo hace porque siente afecto. Así que así terminamos con el tema último del testimonio, que con tanta claridad nos hacía ver, Alfredo, de que Felipe había sido el primer misionero. Así que, bueno, en base a eso vamos a entrar a este tema, que está desarrollado allí en Mateo 16:13. Pero, reitero, denle repaso, lectura, y fundamental, porque esto, hermanos, que estamos viendo acá en el nivel de esta asistencia, esto es histórico. No nos vamos a olvidar del 2017. Esto es histórico. La vista, si ustedes vinieran acá adelante y vieran esta cantidad desde acá como lo veo yo, es emocionante. Entonces, esto es básico que lo sumemos con conocimiento para que lo podamos llevar al corazón. Tengamos en cuenta la declaración de fe donde están indicadas tantas cosas. Vamos a la Escritura, a Mateo 16:13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Otras escrituras, como Marco y Lucas, dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y entonces ellos les contestan: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, ni conocimiento intelectual, como estábamos diciendo recién, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vuelvo a leer para hacer una mención especial el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo, para que ustedes después, si quieren, vengan hasta acá adelante, traje un Nuevo Testamento en griego traducido en forma interlineal. Entonces ustedes ahí, yo lo resalté en amarillo a propósito, van a ver la diferencia de la palabra
cuando dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí la palabra Pedro es Petros, que significa piedra, es decir, esa piedra de canto rodado que agarramos y para hacer sapito en el agua o para tirarle a cualquiera, eso es Petros, eso significa Pedro, piedra. Y el Señor dice, y sobre esta roca, ahí la palabra roca es Petra. Cuando el Señor dice sobre esta roca, está hablando sobre la confesión de Pedro, donde Él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esto ha traído la controversia en el mundo. Todo esto es lo que termino de explicarles recién. La gran división de lo que podrían denominarse religiones está basado con esto. Miren, tantas iglesias que tenemos, podría ser la casa central, digamos, de Roma, del catolicismo, o la nuestra de Esperanza o cualquier otra de cualquier otra ciudad, tiene el basamento equivocado de no haber interpretado esto que van a poder ver en esa Biblia en griego, el Nuevo Testamento en griego, que lo tienen acá en esta mesita por delante. Yo les diría que no se vayan sin ver esto que está acá. Y entonces van a notar la diferencia de las dos palabras que hacen mención a esto. Ustedes se imaginan que un Dios creador de todas las cosas, en lo poco que comprendemos de su inmensidad, no puede entregar la vida de la Iglesia universal en manos de un hombre, mucho menos que en momentos después de esta conversación, el Señor comienza a manifestarle a los discípulos que era necesario que Él fuera muerto, que los sacerdotes lo iban a crucificar, y le empieza a explicar toda esta situación por lo cual el Señor vino al mundo. Y dice la Escritura que Pedro lo sacó al Señor a un lugar aparte y le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca, como diciendo, no, ¿qué va a venir a morir acá? ¿Y qué le dice el Señor a Pedro a casi a minutos de haberle dicho que había sido guiado por el Padre en la expresión que terminaba de decir de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Le dice, quítate de mí, Satanás. Es decir, que Dios no puede poner en manos de hombres, como vamos a ver, una base tan importante como es la vida de comunidad que la Iglesia universal, y en este caso la Iglesia local, tiene que convivir. Nosotros, miren, pasan los años, algunos de ustedes se conocen desde nacimiento, y otros nos vamos incorporando con el paso de los años y terminamos siendo conocidos. A veces hablamos con alguien que ni conocemos, no sabemos ni dónde vive, ni en qué trabaja, pero con el paso del tiempo nos vamos conociendo. Ese es el centro de lo que el Señor vino a formar aquí en la tierra, una relación personal y social que nos lleve a una capacidad espiritual con Él. Es decir, solos, aislados, no podemos vivir, como vamos a ver más adelante. Por eso quien pueda estar diciendo, quizás equivocadamente, que él tiene buena comunión con Dios y no hace vida congregacional, no está en los caminos del Señor. En una de esas más, es como 1 Corintios 13, que puede dar su vida, inclusive, pero si no tiene amor, de nada sirve. Es como címbalo que retiñe, es decir, es como un tarrito que hace ruido. Puede darse el caso, como decía, que alguien pueda adjudicarse un ministerio para el Señor y hasta podría considerarse útil el ministerio, porque hay muchas cosas útiles para hacer, pero si ese hermano o hermana no hace vida congregacional, no está en comunión con los hermanos, no está en comunión con Dios, y lo que haga no va a tener aprobación. Y si no, revisen, si hay casos así, a ver qué resultados hay de esos ministerios. Bueno, vamos a entrar en tema. Eclesia es la palabra en griego, que significa iglesia. ¿Y qué significa esto? Los llamados, asamblea, convocatoria. Eso quiere decir, es que es un conjunto de personas. La iglesia, nosotros a veces hemos entrado quizás en relacionar a la iglesia como el edificio. No, el edificio es un lugar de reunión, podría haber sido esto una casa común y corriente, con ambientes grandes, no necesariamente debiera tener la estructura como la de un templo. Pero bueno, así se ha hecho y no está mal, pero la iglesia no es el edificio, sino que son las personas convocadas. En este caso, el convocante no es nada menos que el Señor Jesucristo
y que pagó por eso con su muerte en la cruz y derramamiento de su sangre. En este término, eclesia, de conjunto de personas, de llamados, de convocados, tenemos este versículo que comienza la profecía del Señor naciendo. ¿Y para qué vino el Señor a nacer? Para que un pueblo que andaba en tinieblas vea gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeciera sobre nosotros. Para eso vino el Señor. Y en este caso, hablando de la Iglesia Universal, estamos hablando de lo que es el coordinador, llamémosle así. La cabeza de la Iglesia es el Señor. Él es el que formó la Iglesia Universal, y por eso leemos en Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, es decir, nosotros somos el cuerpo del Señor, Él es la cabeza, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Van a ver un montón de versículos. Si quieren tomar nota, agreguen todas estas referencias porque no están en la carpeta. Vamos a llevar el orden en lo posible, pero hay muchos versículos que no están en la carpeta en el detalle que tenemos allí como guía. Por eso, este sí está en la carpeta, la relación social, comunitaria, esta hermosa realidad de la camaradería que vamos practicando con el tiempo, tiene un fin espiritual. Si nos juntáramos para comer y salir a pescar, no tendría ningún beneficio. Esto tiene beneficio en la medida que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin. Nos juntamos, como vamos a ver, nos alentamos, nos ayudamos en todo sentido y es para un fin espiritual, porque al final la relación vertical de cada uno es con Dios. Cada uno tiene su relación espiritual con Dios. Y acá abajo, en forma horizontal, estamos desarrollando esta amistad tan noble como debiera serlo, tan sana como debiera serlo, y así en plena amistad. Es decir, no debe haber dos caras acá entre nosotros. Es decir, es una cosa muy importante lo que el Señor nos ha provisto. Lo que muchas veces en la calle no se pueda conseguir, bueno, acá debiéramos lograrlo. Esa imagen de la casita es porque me gustaría tener una casita de esa. Ahí me gustaría vivir a mí, ¿ves? Con césped todo alrededor. Esa es la casa soñada. Eso tiene que ver que la iglesia, como bien lo alude la carpetita y el ítem que hace referencia a esto, la iglesia local nace en nuestra casa. Es decir, que lo que nosotros traemos acá son las consecuencias de nuestra casa. Por eso, esto acá no puede ser mejor que mi casa. Lo que yo traiga es para bendición de los demás o para contaminación de los demás. Lo que yo traiga de afuera incide acá adentro. Si traigo bendición, voy a bendecir. Pero si traigo cosas raras, y también voy a influir o mal influir a mis hermanos. ¿Dónde empieza la casa? Empieza en el orden familiar. Es lo que se está deteriorando ahora. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Acá no dice nada del feminismo. Acá está establecido por Dios cuál es la manera de que una casa esté ordenada. La casa está ordenada cuando el marido es cabeza de la mujer. Esto no significa que sea el patrón, no hace falta explicar estas cosas. Pero sí el rol de cada uno tiene que estar bien desempeñado. Cuando los roles no están bien desempeñados, comienzan los problemas. Entonces a veces hay varones timoratos, hay varones indecisos, y entonces la mujer empieza a cubrir esos espacios por necesidad. Y ahí comienza el desequilibrio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y esto es una barbaridad, porque a mí me parece, cuando analizo estas palabras, que yo amo a mi esposa, pero no como Cristo amó la iglesia. Porque yo no sé si voy a morir por ella, si me voy a entregar, porque hay que ser francos. Entonces, este es el desafío. La casa está ordenada cuando los maridos aman a sus esposas
hasta el punto de hacer lo que hizo el Señor, de morir por ellos. Y el resumen de esto, que es lo que menos se practica, es el hombre ame a su mujer y su mujer respete a su marido. Acá hay problemas en esta última faceta de lo leído y dicho. El hombre no ama a la mujer y la mujer no respeta a su marido. Esto es en el común de los hogares en la calle. Se ha hecho una sociedad comercial. Los dos trabajan, unen los dos ingresos y a partir de ahí desarrollan un crecimiento económico. Alacena nueva, lavarropas nuevo, un auto cada uno, en eso está el mundo. Cuando queremos ver pequeñas iglesias en mi casa, la cosa debe ser compartida, el hombre debe ser el encargado de liderar todas las decisiones y por supuesto en un común acuerdo con su esposa. Pero la iglesia comienza en este orden y cuando lo traemos de casa al orden acá, entonces va todo bien como tiene que ser. Y termina en los frutos del matrimonio, que son los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y esto se lo hice leer a mi nieta mayor los otros días. Y para no decirle nada de por qué se lo hacía leer, porque a veces con los chicos hay que andar con pie de plomo, le dije, mira, eso me lo hacía leer mi mamá cuando yo me portaba mal. Y de paso es verdad, porque me lo leía la vieja cada rato porque siempre hacía alguna macana. Entonces, a mi viejo lo hacía poner colorado a cada rato por los líos que hacía en la escuela, por ejemplo. Yo fui un mal alumno, así que di trabajo a mis padres como alumno. Era bobo, era tonto, me gustaba siempre hacer macanas, de jugar, juguetear, molestar a los demás. Así que me portaba mal en ese sentido, era un bobo, Nadie copie eso, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando los hijos obedecen a los padres en el Señor, no quiere decir que si el padre le dice subite arriba del techo y tirate de cabeza, se va a tirar. De todo lo que sea malo, no debe obedecer, pero en el Señor debe obedecer a los padres. Por eso el resumen de esto es Dios sobre todas las cosas en el hogar, el esposo protector de la familia y proveedor de la familia, que es la gran responsabilidad a veces no asumida ahora, por eso la mujer tiene que salir a trabajar, y la esposa sujeta a su esposo y los hijos obedientes a sus padres. Y con ese orden hay promesas cumplibles. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Salmo 91, 10. Pero cuando la esposa no respeta al marido y cuando el marido no ama adecuadamente a su mujer, se trastoca todo y entonces no que no te sobrevendrá, te diría te sobrevendrá mal y plagas tocarán tu morada. Y esto se lo digo por experiencia de mi propia familia. El otro tema, la rápida, es el gobierno de la iglesia local. Es decir, está la iglesia universal de la que estamos hablando y la iglesia local. La iglesia local, de acuerdo a la Escritura, debe ser conducida por ancianos y diáconos. En este sentido, cuando vamos a Hechos 14, tenemos las instrucciones precisas allí. Dice en Hechos 14, 23, estaba Pablo recorriendo los lugares, plantaban iglesia, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Establecían ancianos. Esta era la postura. Esto es lo que estamos copiando. Y también como hecho referente y para mí, para los que estuvieron el domingo, de estar exultante, tenemos recientemente reconocidos hermanos ancianos que se sumarán para ayudar a conducirnos y a guiarnos en todo lo referente a la vida de esta iglesia local. Así que esa es la manera. No es un solo anciano, son ancianos. No es un pastor que maneja todas las decisiones, como hay muchas iglesias, sino que es un conjunto de ancianos donde comparten y deben compartir las decisiones. Cuando se habla de pastor, se habla de la actividad.
Entre los ancianos puede haber un pastor o más. ¿Qué hace el pastor? Cuida las ovejas. En este caso, ¿qué quiero decir? Un pastor es pastor cuando visita a los hermanos, cuando colabora en un montón de necesidades. Puede ser que en el caso nuestro haya 4 pastores, ojalá así sea. Pero no es que hay un pastor y que eso es lo que se ha distorsionado. Y por eso muchas de aparentes iglesias como las nuestras, de otra denominación, no crecen espiritualmente. En los hermanos no hay discernimiento, no hay conocimiento de la palabra, porque a las iglesias las conduce un pastor. Y eso es lo que ha tergiversado la orientación bíblica. Lo otro que dice allí, ve, ahí están algunos de las condiciones, podemos leerlo, no está de más, creo que son porciones más que necesarias a tener en cuenta. 1 Timoteo 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que no es mandar ni conducir, es una obra para el Señor. Pero es necesario que el obispo, hablando del anciano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, miren que esto se usa poco ahora, apto para enseñar, ojo con esto, a veces se habla de que nuestra vida también enseña. No, esto es otra cosa. La aptitud para enseñar es la de la capacidad para enseñar. Apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, como yo les decía hace un ratito, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y acá lo aclara como si hiciera falta, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Otra condición, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y por último, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Así que esas son las condiciones de los ancianos. Ahora el diaconado es otra cosa, es un ministerio, tiene que ver con el servicio. Y bueno, allí para esa ocasión los apóstoles tuvieron que elegir diáconos, porque la tarea que a ellos especialmente les convocaba, les estaba pasando por arriba. ¿Qué tarea a ellos les convocaba como principal? Aptos para enseñar. Así lo dice la Escritura. Ellos estaban queriéndose dedicar a estudiar las Escrituras y enseñarlas. Pero había problemas de familia, había otras cosas que atender. Entonces, por eso los diáconos, para que se ocupen de las otras cosas que no son las de enseñar la palabra de Dios. ¿Un diácono puede enseñar la palabra de Dios? Sí, por supuesto. Pero esa es una tarea reservada especialmente en responsabilidad para los ancianos. Y también puede haber muchos más, y ojalá haya 40, no 4. Pero en este caso, los diáconos tienen esta particularidad de destinar en base a sus talentos las cosas que saben hacer. Por ejemplo, si yo sé pintar, no me puedo poner a arreglar la luz porque no entiendo nada de los cables. Voy a poner los cables al revés y vamos a saltar los tapones. Entonces, cada uno con lo que sabe. Y en el caso particular nuestro de esta iglesia local, nosotros hemos tenido el honor, cosa que no se hace a menudo, de poder reconocer públicamente, hermanos, el sábado, que hacen tareas que son propias de un diaconado. Así que a este detalle, para terminar de ordenar nuestra iglesia local, debemos darle forma también. Los diáconos deben ser honestos, sinceros, sin doblez, de una misma línea, no dados al vino, no codiciosos, honrados, limpios de conciencia, sin malicia, maridos de una sola mujer, buen administrador en su casa. Ahora bien, con relación a lo que podríamos denominar las iglesias locales, esta es una iglesia local, la de Esperanza Norte es una iglesia local, la de Esperanza Sur es una iglesia local, esta de las imágenes en especial le llaman la iglesia transparente. Está en el barrio de Tinogasta, en Buenos Aires, que si alguno no la conoce, vaya a verla porque es impresionante. Al lado de esta iglesia está la primera escuela evangélica. ¿Qué hace la palabra de Dios referencia a estas iglesias locales? Dice, en aquel día
está hablando ya ahí de todo lo que había sucedido después de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución. Después que muere Esteban, se produce un desorden político y social, porque los religiosos estaban desesperados de ver que la verdad del Evangelio iba penetrando, y ellos empezaban a perder viento, porque lo de ellos no tenía sustento a raíz de todo lo que veíamos antes, porque han interpretado mal la Escritura siempre. Entonces, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y esa iglesia fue dispersa. Y entonces después tenemos referencias a la iglesia que está en Corinto, Tenemos referencia a las iglesias que estaban en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, dice, las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Es decir, que ¿saben cuándo crece la iglesia del Señor? Cuando hay persecución. Nosotros hemos entrado en una comodidad. ¿Cuántos hermanos quizás en este momento están entrando a túneles o a sótanos que sin cantar tienen que reunirse? Quizás tengan hojas sueltas de la Biblia y en esas condiciones se reúnen, como ha sucedido tanto tiempo. Y nosotros que tenemos esta libertad tremenda, sin duda, no la estamos sabiendo valorar. Por eso que esto tiene que ver con nuestra posición personal, en lo que hace a la base espiritual, en lo que hace a la comunión con Dios. Porque fíjense allí en Efesios 5:8, porque antes nosotros éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. ¿Quién nos salvó, dice 2 Timoteo, y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. En base a esta selección, en base a este elegirnos, el Señor nos pide que estemos unidos a Él, no como algo que vamos a venir a construir en templos hechos de manos de albañiles. Dios tiene que morar en cada corazón. En la medida que Dios more en nuestro corazón, entonces vamos a poder, desde nuestra casa, traer todo ese orden hasta acá. Por eso, miren lo que somos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿y a qué precio? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos todo esto. Pero si somos todo esto, después, como decía Daniel Altar el sábado, podremos llegar a tener el mejor título que Dios otorgue, que es el de siervos. ¿Se acuerdan? ¿Siervos? A ver, fuerte que yo estoy sordo, Siervos fieles. Esa es la mejor calificación. Y así podremos lograrlo si nos comportamos de esta manera. Porque como decía recién, Dios no habita en templo hecho de mano. Es decir, nosotros no satisfacemos la necesidad espiritual en venir a la iglesia en todas las reuniones. Bienvenido que hagamos vida congregacional plena, como una cosa normal. Un solo día a la semana, los miércoles, y un solo día fin de semana, los domingos. Como mínimo cumplir con eso. Pero eso no nos da el derecho de pensar que porque venimos a la iglesia, Dios va a estar viviendo en nuestro corazón. Cuando Dios vive en nuestro corazón, hay evidencias mucho más grandes que las de solo estar viniendo a la iglesia. Por eso, analicemos los síntomas cuando alguien ni siquiera viene a la iglesia, que dice ser hijo de Dios, ¿no? Pudiéndolo hacer, podría darse el caso que trabaja en Ushuaia y no puede venir, más vale. Pero si vive por acá y trabaja normalmente por acá y no hace vida congregacional, ojo con estas cosas de que no crea que tiene comunión con Dios porque no tiene comunión con los hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y entonces, como dice Juan, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque el Señor lo estaba destacando esto. Si nosotros fuéramos del mundo, estaríamos aprobados por el mundo, pero estamos desaprobados por el mundo. Somos bichos raros para los del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Volviendo al tema de la familia,
Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Van más o menos llevando el orden de la hojita, ¿no? Estamos allí donde dice para reflexionar. Y ahí está el detalle de Efesios 2, 19. Hay un 9 de más ahí equivocado en la impresión. Ahí es 2:19, que es el versículo que terminamos de leer. Y seguimos diciendo con el versículo siguiente: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, porque si somos una familia, vamos a tener la disposición de servir a los hermanos de corazón como al Señor. Y de cualquier motivación santa, la vamos a aplicar en favor de nuestros hermanos primero que nadie. Y acá el Señor está diciendo: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es palabra de Dios, ¿no es cierto?, hablando del Padre. Entonces, cuando Él quiere ser nuestro Padre y nosotros sus hijos, por lógica tenemos que pensar que somos hijos de Dios y en un honor insostenible somos hermanos del Señor. Eso es increíble, que el Señor nos haya hecho con la cruz y con su sangre derramada y con Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nos hizo sus hermanos para que tengamos en común el mismo Padre. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hasta ahí está bien el 14. Yo no sé si está resaltado acá, creo que no. Pero hasta ahí vamos bien. Es fácil decirlo. Hasta lo hemos aprendido de memoria. Leemos el 15. Miren lo que dice el 15. ¿Quiere leer alguno? 1 Juan 3:15. Fuerte, por favor. ¿Lo leo yo? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, como decíamos, no importa leer la Biblia, no importa venir a la iglesia. Si hay alguna dificultad, como vamos a ver más adelante, el secreto es que haya una buena relación. No tenemos que pensar todo lo mismo. Tenemos que aprender a respetar distintas posturas, pero siempre pensando en el Señor como cabeza de la iglesia. La balanza es un indicador clarísimo. Nosotros podemos decir que somos salvos, pero nuestros frutos no lo muestran. Entonces, debemos medirnos en esa balanza más seguido para ver cómo están esos platillos en relación a lo que decimos, o en todo caso, lo que pensemos, porque muchas veces pensamos cosas que no las decimos, pensamos a ver si nuestros hechos, nuestros actos responden a ese pensamiento. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Esta es la esencia de la iglesia. Cuando el Señor muere por nosotros, hace eso. Entonces, en esto conocerán que son mis discípulos. En esto nosotros conocemos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros. Es algo que ni siquiera lo comprendemos, como muchas veces decimos, pero hasta cierto punto lo comprendemos en forma suficiente como para saber que Él es nuestro Salvador. Ahora, si nosotros a su vez queremos ser discípulos del Señor en distintas actividades o en nuestra vida secular, ese es el secreto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ese versículo está por ahí, no sé por dónde, pero lo vi, así que ustedes los podrán seguir mejor que yo. A fin de que no haya división, dice 1 Corintios 12, en el cuerpo. A fin de que no haya división, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre,
los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Esto suena a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. ¿Es así o no es así? Siempre nos agarra el ataque adentro de envidia, de celos, ¿no? Es algo muy natural en el ser humano. La materia prima de Caín era esa, y nosotros somos hijos de Caín. Entonces, eso tiene que ver con todo. Por eso el Señor vino a morir por nosotros, para que vayamos luchando con el viejo hombre y vayamos haciendo menguar ese celo y envidia que es tan cotidiano y hagamos crecer en la bondad del Señor y de esa forma poder formar una familia que en manera honesta nos podamos relacionar. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y esto cuando yo leía me hacía acordar a mis años de asistencia a la iglesia. ¿Se imaginan? Yo fui en la panza de mi mamá a la iglesia. ¿Cuántos años tengo de estar sentado ahí en los distintos bancos por donde he andado? Y yo me pregunto, ¿y qué aprendí? ¿Aprendí lo que tenía que aprender? ¿O solamente sumé años de experiencia? No solo oidores, sino hacedores de la palabra. Amaos entrañablemente. Qué lío, ¿eh? Entrañablemente. Miren, un gato y un perro abrazado, es la primera vez que veo esa imagen. Entrañablemente. No necesitamos pensar lo mismo. No necesitamos opinar lo mismo. No necesitamos ser amigos. Miren, yo le voy a dar un ejemplo personal. Ustedes saben que yo soy peligrosamente francochón. Mi hermana y yo somos el agua y el aceite. Los que traten alguna vez a mi hermana y después me tratan a mí, se van a dar cuenta que somos muy distintos. Sin embargo, somos hermanos. Y en momentos especiales estamos muy cerca. Por supuesto, no hay ningún tipo de enemistad, pero somos distintos. Entonces, cuando llega el momento, por ejemplo, si hay que viajar, y a ella le cuesta cumplir los horarios, yo soy un maniático de los horarios, entonces siempre la tengo que esperar, y siempre hay que esperarla que se termine de vestir, y bueno, y otras cosas, ¿no es cierto? Pero la amo entrañablemente, es mi sangre. Saben, hermanos, nosotros también tenemos la misma sangre, es la que el Señor derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Somos hermanos de sangre en el Señor. Amaos entrañablemente. Por eso 1 Pedro dice esto. Acá ya comienza quizás con el primer cuadro que tienen allí en la carpetita, que leemos 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese que, ¿qué ponemos en ese primer cuadro? Amaos entrañablemente. Dice luego, en base a 1 Tesalonicenses 4:18, alentaos unos a otros. Y cuanto más somos, para alentarnos mejor. Por eso la imagen de la abeja. Ustedes saben que lo que hacen las abejas lo hacen gracias a ese grupo numeroso de trabajo. Ahora, allí en el cuadro podemos poner alentaos unos a otros. Ahora, ¿de qué alentarnos? Bueno, de toda cosa. Alentarnos en todo sentido. Pero acá la Escritura, cuando habla de alentarse, está hablando de esta situación de estar alentado. No olvidemos que la época en que los hermanos en Tesalónica están recibiendo esta palabra eran perseguidos. Y entonces muchos eran reos de muerte. Entonces el apóstol le tiene que decir, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alentaos con estas palabras, alentaos unos a otros, porque al final sabemos que Cristo viene pronto y esta debe ser la razón
de que mayormente nos estemos alentando unos a otros, no solo por el Señor, sino en toda circunstancia familiar. A veces tenemos dificultades, a veces hay dificultades de trabajo, hay dificultades de salud. Fíjense, alguien que pueda estar enfermo, necesita que lo alentemos, alentaos unos a otros. Y esto es lo que mencionaba hace un momento. Ahora, ¿qué dice en el tercer cuadro? Gálatas 6:2, sobrellevad los unos la carga de los otros. Entonces podemos poner ahí, sobrellevad los unos las cargas de los otros, porque ahí es cuando el Señor nos da el ejemplo, que es ligera y liviana la carga, cuando lo ponemos a Él a la par. Entonces el yugo lo ponemos con Él y Él nos ayuda a llevarlo. Ese es un aporte espiritual que el Señor nos da. Pero nosotros también podemos en forma concreta ponernos el yugo del hermano que le está resultando trabajoso llevarlo y pesado, y ayudarlo a llevarlo, a enterarnos de lo que le pasa, mantener el secreto de lo que le pasa, porque esa es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, ser confiables. Si algo me pasa y algo me lo dicen, es porque tiene que quedar acá. Miren, un hermano, en una ocasión ya fallecido mi padre, me dijo, dice, yo siempre me acuerdo de tu viejo porque yo a él le dije muchas cosas que nadie sabe acá. Y yo estoy seguro, dice, que se lo llevó a la tumba, todo lo que yo le dije. Y yo dije entre mí, podés darlo por hecho que se llevó a la tumba, porque yo estaba en la misma iglesia y yo nunca supe de nada de este hermano en cuestión que me hablaba. Es decir, que lograr esa confianza de la que habla Gálatas 5:22, para que seamos fieles, pero en el sentido de ser confiables, no fieles al Señor solamente, sino fieles con nuestros hermanos. Llevad la carga unos de otros. Y Hebreos, antes Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es la clave del conocimiento. La palabra de Cristo more en abundancia. Eso es lo que podemos anotar ahí. Porque en la medida que la palabra de Dios mora en abundancia inclusive, nos apropiamos de un capital que el Espíritu Santo utiliza a esa memorización para aplicarlo nosotros en cada ocasión de necesidad. Justamente si no sabemos la Escritura, jamás vamos a poder aplicar enseñanzas bíblicas que el Espíritu no nos va a poder ayudar, porque nosotros no nos hemos tomado el trabajo de tener esa palabra morando en abundancia. Vamos al próximo versículo, el de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, este es problemático, este consejo. A veces uno queda mal parado ante el deseo sano y en actitud confidencial de aconsejar, de exhortar a algún hermano. A mí me ha tocado oír como respuesta, mira, vos en mi vida privada no te metas, cuando estaba a la vista quizás la necesidad de un consejo. Entonces, este es un detalle que a veces debiéramos ser más permeables. Cuando nos vienen a decir algo, confundimos la verdad que nos dicen con la persona que lo dice. Aunque yo no estoy de acuerdo en absoluto en relación a esto que estamos hablando de ser hermanos, que tengamos una comunión sana. Una vez un hermano acá, que no es de la iglesia, dijo que a veces entre nosotros hay cuestiones de piel. Y hasta agregó aclaratoriamente, en forma para mí entender muy peligrosa, que cuando no lo tragamos, dijo. Bueno, sí, esa es una verdad, pero que justificarla no es del Señor. Entonces podría darse el caso que viene un hermano y me dice, Oscar, mirá,
te equivocaste en esto, tené cuidado con esto otro. Y como yo no tengo la mayor simpatía con él, entonces le digo lo que me dijo en una ocasión el hermano: mira, vos no te metás conmigo, que vos tenés lo tuyo, qué sé yo lo que se puede decir. Cada uno de nosotros sabemos lo que podemos llegar a contestar. Entonces sería bueno evaluar, decir, bueno, separo las aguas, lo que me dice, ¿sirve? ¿Tiene razón? Bueno, no importa quién me lo dijo. Entonces de esta manera podemos crecer y podemos enriquecernos con la opinión del otro. Miren, a las opiniones de los otros, al punto de vista del otro, no hay que tenerle miedo, todo suma. Y entonces poder evaluar el enriquecimiento de nuestras vidas en base a lo que otro pueda exhortarnos. Exhortaos unos a los otros, podríamos escribir ahí en el penúltimo recuadro. Y por último, algo muy importante, que cuando yo lo meditaba, pensaba que muy poco se menciona, muy poco se distingue. Nosotros debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice Hebreos 10:24. Y considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras. ¿Vamos al otro? 25. Y vamos a Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y acá está lo que siempre dijimos, lo que sigue. Lo hemos repetido a través de los años, cuando hacemos la reunión de oración, cuando aludimos a la manera en que el Señor contesta. Decimos, la oración eficaz del justo puede mucho. Nunca leemos demasiado ni acentuamos lo primero. Confesaos vuestras ofensas. Puede darse el caso que yo haya ofendido a un hermano sin que él lo sepa. Tengo que buscarlo en una reunión de oración, capaz que me toca orar con él. Y vamos a orar por un enfermo. Y resulta que yo lo ofendí al hermano. En una de esas lo ofendí y él también sabe que lo ofendí. Entonces lo tengo que llamar y confesarle mi ofensa para que la oración del justo, si no estoy en justicia, la oración pueda ser respondida y sea eficaz. Por eso las oraciones pueden ser un relato, como tantos relatos que oímos, y no tienen el basamento de esa solidez que da el estar limpios. Por eso tanto para la cena del Señor se aconseja antes de la ofrenda, si tenés algún problema con el hermano, andá y arregla con el hermano, deja la ofrenda, arregla con el hermano primero, no vengas a la cena del Señor con alguna suciedad en los pies o en el corazón. Asimismo, en este hecho de estar relacionados como iglesia local, tengamos en cuenta, ¿qué otra cosa hace falta para llevar una vida sana en lo que es vida de iglesia? La perseverancia. Gracias al Señor, tenemos una iglesia local que ha perseverado hasta acá en las cosas fundamentales. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, bárbaros nosotros, en la comunión unos con otros, es de lo que estamos hablando, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, veo y he visto desfallecer iglesias, y esto lo he dicho muchas veces, que han unificado la reunión de la Cena del Señor con otra simultánea, no separada, no exclusiva, y desde allí la iglesia ha empezado a caer, hasta algunos perder todos los dones. Iglesias que podían enviar mensajeros a distintos lugares, ahora están invitando hermanos, no tienen dones en la iglesia, se ha debilitado la iglesia entre varios motivos. Uno es ese, la cena del Señor en horario exclusivo es lo mejor que nos puede pasar. Es la manera en que nosotros vamos a poder tener la parte íntima con el Señor, darle al Señor la gloria y la honra que Él se merece. Perseverancia. Cuando nosotros estamos comunicados debidamente, tenemos una comunicación tal
que hacemos coincidir ese rompecabezas necesario de la comunión. Si nosotros no estamos comunicados debidamente, si hay distanciamientos a veces, eso no es gratuito. Eso hace que el rompecabezas no se pueda terminar de armar. Entonces, nuestra comunicación fluida va a permitir que nosotros tengamos la posibilidad de mantenernos en los caminos del Señor en este sentido. Vemos otro detalle, congregarse. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, dice Hebreos 10, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. De esto hemos hablado en infinidad de ocasiones. Y a veces pienso que algunos no van a la iglesia asiduamente porque tienen razón. Podría darse el caso que seamos considerados hipócritas los que venimos a la iglesia. Y en una de esas, por cuestiones de cada uno, tenga razón. Pero hay que recomendarle a estos hermanos, como dice allí, que la iglesia es un hospital de pecadores. Y entonces aquí no venimos nosotros los perfectos. No nos creamos que por venir a la iglesia somos perfectos, sino por el contrario, apenas pecadores que el Señor ha querido perdonarnos y jamás vamos a estar en ese nivel de santos. ¿Qué es lo que pasa acá cuando nos reunimos? La bendición del Señor está implícita. ¿Qué pasó en ese momento de Mateo 18? Dice que los discípulos estaban escondidos y encerrados por miedo a los judíos. Los estaban persiguiendo, los querían matar. Ojo que no fue gratuita la mala parada de los religiosos. La resurrección del Señor dejó mal parado a los militares y a los religiosos. Y bueno, y ahí tenían que hacer callar la boca de los que testificaban de que el Señor había resucitado. Y ellos estaban con miedo, encerrados. Llega el Señor y ¿qué les dice? Paz a vosotros. Es decir, que como mínimo, si se diera la posibilidad de que asistiendo un día a la iglesia, el mensaje de enseñanza no sea lo que esperaba, casi diría, si soy soberbio, no cubrió ninguna de mis necesidades, como mínimo está la bendición del Señor, que nos dijo paz a vosotros, porque Él estaba donde se reúnen 2 o 3 en su nombre. Menospreciáis la iglesia de Dios, decía el apóstol a los de Corinto. Nosotros tenemos que tener en cuenta de esa manera que está resaltado la palabra reverencia, que esta no es mi casa. Y cuando venimos acá a reunirnos en el nombre del Señor, lo que prevalece desde antes de entrar es actitud de reverencia. Es decir, mantener el orden en todo sentido. Y ustedes sabrán que mantener el orden es todo. Hasta en una de esas, cuando nos reunimos en el templo, este es un lugar más espacioso, a veces esa puerta vaivén crea un ruido no favorable. Puede estar el hermano que vino a horario prestando atención y entramos, algunos de nosotros, truc, entonces lo menos que hace es darse vuelta para ver quién entra. La reverencia incluye hasta esas pavadas. No hablemos del cumplimiento del horario, que es básico, porque eso ya también atenta contra el respeto. Hay pequeñas cosas que cuando se hacen rutina hay que sacarla de raíz. Y no digo que sea fácil, pero hay que hacer un sistema nuevo de vida para que todo lo que incluya la reverencia nos permita mantener el orden en nuestra congregación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cómo no nos va a guiar a tener reverencia y a mantener el orden? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y concluimos. Por supuesto, acá habría para decir un montón de cosas, pero en base al cuadro final, preguntarnos, en base a los síntomas, ¿estamos nosotros asistiendo normalmente a toda la actividad de la Iglesia? ¿Estamos perseverando y enseñando a perseverar como los primeros cristianos en mantener esta vida congregacional que incluya como mínimo la reunión de la Cena del Señor? La reunión de la Cena del Señor, que pareciera casi a propósito, está hecha en el día y en el horario que, salvo muy raras excepciones, nosotros tenemos tiempo libre. Porque encima, si fuera poco, nuestro país, que se denomina cristiano, ha fijado el día domingo como el de descanso. Es decir, en la mayoría de los casos, acá, en toda la región, el sábado a la tarde y el domingo es feriado. Estuviéramos en Buenos Aires y ahí los francos son lunes, martes, miércoles, eso es un lío bárbaro. Pero acá tenemos el domingo por la mañana libre y sería la mejor inversión hacer esa actitud de perseverancia. Practicamos camaradería, termina la reunión, nos saludamos, como decía Daniel los otros días, o nos fugamos enseguida, porque a veces pareciera que siempre se nos está quemando la comida. Son 5 minutos, 10 minutos, no es una locura, y tener gestos de camaradería. Y quizás algo que tenga que ver con la gran necesidad. ¿Tenemos a alguien aquí a quien consultar cuando hay alguna necesidad? Sería importante que hagamos este análisis, porque si no hay a quien consultar, debiéramos ponernos en caja, como se dice, para que podamos ser algunos candidatos a que alguien nos pueda consultar sobre algún tema en forma confidencial. Y chito la boca, como decía mi abuela. De manera que enriquezcamos con nuestro aporte, podamos ayudar sin difundir, sin herir y sin, por supuesto, traicionar a quien ha confiado o en quien ha confiado en nosotros para hacernos las consultas. Queridos hermanos, dicho así a las disparadas este tema de la Iglesia, espero que el Señor nos guíe, nos bendiga, para que crezcamos, para que el discernimiento de las cosas de Dios sea nuestro capital. Y al tener discernimiento de las cosas de Dios, vamos a poder entender qué es bueno y qué es malo, y entonces al elegir entre lo bueno y lo malo, vamos a saber desechar lo malo, lo que no nos conviene, y vamos a capitalizar sobre lo bueno que tanto bien nos hace en todo sentido. Que el Señor nos bendiga. Antes de terminar con un momento de oración acá, les recuerdo, al que quiera ver luego la Biblia esta en griego, van a ver resaltado en amarillo las dos palabras, la de Petros y la de Petra, para que entiendan y entendamos bien esta gran diferencia que ha dividido a la humanidad. Y entonces ese es el daño que Satanás ocasionó en el mundo, de dividir en el entendimiento correcto de las Escrituras, y así nos va con tanto paganismo, tantas cosas raras, tanta estructura eclesiástica, nada que ver con lo que Dios indica en su palabra. No hay que ir a ningún libro de historia para eso. Que el Señor nos bendiga. Oramos y luego nos separamos para orar en forma rápida, ahí nomás cerquita, en 5 minutitos ya se han dado los temas. Padre, te damos gracias por esta bendición de estar juntos. Queremos poner en tus manos cada una de nuestras familias para que tú nos bendigas de acuerdo a cada necesidad. Alabamos y bendecimos tu nombre porque nos has provisto de tu Hijo, que muriera por nosotros y darnos esta salvación gloriosa, y además nos has creado esta iglesia universal y a su vez iglesia local que nos cobija y que nos ayuda a disfrutar de una nueva familia en Cristo. Ayúdanos, Señor, para seguir creciendo, para seguir conociéndonos, para seguir entendiéndonos y de esa forma, Padre, otorgarte a ti como fruto de la aflicción del Señor el resultado lógico de
cada una de nuestras vidas. Ayúdanos al presentar los temas de oración en tu presencia. Ponemos todo en tus manos muy agradecidos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.